tú haces que trabaja, tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago. Pero al final de cuentas, hermanos, el objetivo principal de la empresa se va a cumplir, trabajes o no trabajes. Gente falta o a veces gente no falta, y no por eso, hermano, se deja de hacer las cosas. ¿Estás aquí conmigo? Se cumple. Pero qué bendición, hermano, cuando tú cooperas con ello. Qué bendición cuando tú estás también en esa producción, en esa voluntad de la empresa que se ha determinado producir cualquier producto, y cuando estás participando con ella. Yo lo que quiero hablar, hermano, en esta mañana es verdaderamente la voluntad de Dios. Porque hay ocasiones, hermano, que nosotros decimos, si Dios quiere. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere, hermano? Él dice que nuestro Dios, hermano, es sí siempre. Eso es lo que Él quiere. Dios, hermano, no quiere que faltemos. Dios quiere, hermano, que estemos involucrados totalmente en su obra. Pero hay cosas, hermano, que nosotros determinamos. Es como si tú, hermano, trabajas en algún lugar y hoy no fuiste. ¿Por eso el lugar paró toda la producción? No, sigue produciendo. Pero ¿quién se va a perder del bono de ese día? Tú, nosotros, ¿sí? La venta. Ay, hoy estuvo bien la venta y hoy hubiera abierto. ¿Quién se perdió? ¿Por qué? Fue la voluntad de Dios que hoy no me fuera bien. No. ¿Tú crees, hermano, que en la voluntad de Dios está que nos vaya mal? No. La voluntad de Dios, hermano, es que nos vaya bien. El problema es que nosotros no hemos entendido, hermano, bien la voluntad de Dios. Ahora, hay dos tipos de voluntad de Dios. Una voluntad de Dios, hermano, es determinada. Aquella que Dios ha dicho se va a cumplir y se va a cumplir. Y no hay nada, no hay intervención del ser humano, porque se va a cumplir. Como esa empresa va a producir 1 millón de refrescos y tiene que producirlos, vayan o no vayan los empleados. ¿Te recuerdas en Egipto cuando Moisés va y le dice a Faraón: Faraón, ¿sabes qué? Déjanos ir de aquí. Vamos a adorar en 3 días de camino a Jehová Dios. El pueblo de Dios, hermano, era esclavo y tenía una tarea. ¿Cuál era? Hacer tabiques. ¿Estás aquí conmigo? Hacer tabiques. Y luego el faraón dice, ya el faraón había determinado. ¿Y por qué, hermano, tenían que estar haciendo tabiques? A ver, los teólogos. Cuando realmente hago preguntas, hermanos, ahí me las contestan. Cuando no hago preguntas, hacen todos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué había una tarea determinada de hacer tabiques? Sí, obviamente eran esclavos. Porque estaban haciendo la ciudad de Pitón, ¿sí? Y la otra. ¿Estás aquí conmigo? Velo, hermano, velo ahí en la Biblia. Ahora, iglesia, cuando va Moisés, le dice a Moisés: oye, ¿qué? ¿Están muy ociosos? Ahora van a hacer la misma producción, pero ya nadie les va a ayudar. ¿Sí? Esto es, hermano, que Faraón había determinado cierta producción y no podía variar esa producción. ¿Estás conmigo? ¿Qué hizo el pueblo? Renegó. Hizo muchas cosas, hermano, pero al final, ¿qué hizo? Cumplió con la tarea, porque era determinada. ¿Estás aquí conmigo? Así mismo, hermano, la voluntad de Dios. Ahora, quiero decirte algo. ¿Crees, hermano, que todos los esclavos hebreos trabajaron igual? No. ¿Ya ven? ¿No les digo? Que cuando son bien fáciles las preguntas, todos me contestan. Cuando son difíciles, ahí como que, ¿dónde están? Ok, hermanos. Entonces, cuando no todo el mundo trabajaba, pero se tenía que hacer. Y muchas veces, hermano, nosotros de igual manera estamos en la obra de Dios, pensando que aún nuestras malas decisiones
son voluntad de Dios. Y no es cierto. Son nuestra voluntad. Es nuestra decisión. ¿Y a quién se la achacamos? Se la achacamos a Dios. Si hoy me quedé acostado, ay, es que fue la voluntad de Dios que hoy me quedé acostado. No. La voluntad de Dios es que nosotros nos involucremos en la obra de Dios. ¿Estás aquí? Y esto es, hermano, lo que hoy quiero hablar. Distinguir esas dos voluntades. Una de ellas, hermano, es la voluntad absoluta, la voluntad determinada, la voluntad soberana de Dios. Y la otra, hermano, es la voluntad deseada de Dios, lo que Él desea, lo que Él quiere para nosotros. Amén. Ok. Los que estuvieron en el estudio bíblico más o menos ya la están agarrando. ¿Sabes por qué, hermano? Ahora, la estoy predicando porque no tenía otra cosa que predicar. No, hermano, Dios me lo puso. Cuando estaba ya preparando eso para irnos al estudio bíblico, Dios me dijo, esto vas a predicar mañana. Entonces, hermano, bueno, no le estoy dando el mismo énfasis, no énfasis, sino la misma estructura que en el estudio bíblico. Pero algo Dios nos va a tocar en nuestro corazón, iglesia. Y eso es lo que quiero hablar. Mateo capítulo 6, verso 10. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Te lo voy a repetir. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando y pidiéndote que tú te manifiestes, Padre, grandemente en todos nosotros, Señor. Oro, Padre, para que quites ese velo de engaño, para que quites ese velo de mentira que el enemigo ha traído a nuestras vidas, Señor, para disculparnos muchos de nuestros malos actos, Señor. Oro, poderoso Dios de los cielos, para que realmente nos pongamos en tu voluntad soberana y también tu voluntad deseada, Padre. Oro, Dios, para que me des la claridad, las palabras correctas y adecuadas, Señor, para hablar a tu pueblo. Que tú traigas a tu pueblo una abertura de entendimiento, Señor, para que comprenda, Padre, esta tu palabra, Señor. No solamente, Padre, aún los que el viernes escucharon, Señor, que tú traigas una nueva revelación, Padre, a sus vidas, Señor, y un verdadero compromiso. Oro, poderoso Dios de los cielos, Señor, para que tú, Dios, te manifiestes, unjas a este siervo, Señor. Yo no quiero, Padre, ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de ella. Si tú me has iluminado, Padre, si tú me has, Señor Dios de los cielos, dado, Padre bendito Dios, esta revelación, yo te pido que también sea dada a tu pueblo, Señor. Que tus ríos de agua viva limpien, Señor Padre, sobre todo, Señor, esa área, Padre, donde a veces nos disculpamos, a veces nos justificamos nuestros malos actos, Señor, o a veces vamos en ellos, Padre. Oro, Dios de los cielos, para que traigas pureza y limpieza en cada uno de nosotros, Señor, y una claridad sobre todo. Que nos acompañes, Señor, como siempre lo has hecho, Padre, a salir de las tinieblas y de la neblina, Padre, que a veces el enemigo pone. Yo oro, Señor Padre, por esto, en el nombre bendito y soberano, que es por sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice un fuerte amén, aleluya. Hay dos aspectos, hermano, como te decía, en la voluntad de Dios. Uno de ellos, lo que Él ha determinado, lo que va a suceder, lo que, hermano, hagamos lo que hagamos, va a suceder. Y el otro punto, hermano, es lo que Él desea que suceda, pero que viene, hermano, en responsabilidad a cada uno de nosotros. El primer aspecto del plan divino, hermano, le llamamos la voluntad soberana, la voluntad determinada de Dios. Y el segundo punto, hermano, es la voluntad que Dios desea. La voluntad, hermano, que Dios quiere en cada uno de nosotros. A los hermanos que fueron, estoy omitiendo una palabra porque nos metió problemas esa palabra. Y no quiero aquí que venga este problema de la palabra, ¿ok?
Entonces, hermano, eso es lo que Dios está haciendo. Ahora, quiero decirte algo bien importante, hermano. No sé si tú lo habías notado. El texto que leímos está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? ¿A quién le está dando este modelo de oración? A nosotros, a los apóstoles. ¿Para qué? Para que oraran. Ahora, hermano, aquí no está hablando Dios, no le está diciendo Jesús en la voluntad soberana, se está enfocando en la voluntad deseada de Dios. Por eso les dice, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. ¿Ok? Aquí también en mi vida. ¿Por qué? Hay una voluntad determinada, hay una voluntad, hermano, absoluta. ¿Y cuál es esta? Aquella, hermano, pase lo que pase, se va a cumplir. Una de ellas, hermano, fue la creación del mundo. Nadie pudo evitar que el mundo se creara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue una voluntad determinada de Dios. Crear los planetas, crear los mares, el cielo, los aves, todo lo que tú ves, y crearnos a nosotros. Eso fue una voluntad determinada. ¿Cuál es otra? Cuando el pueblo de Dios, hermano, cuando le promete a Abraham, le dice a Abraham, primero Abraham, vas a tener hijos. Y luego Abraham le cumple, por ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Y va a crecer. Y también le dice, el pueblo donde salga de tus lomos va a estar 400 años esclavizado. ¿Estás aquí conmigo? ¿Y qué pasó? Se cumplió. No hubo nada, hermano, que lo deshiciera. Quizás tú pensabas, no sé si tú, hermano, has pensado muchas veces, si José era el segundo de Faraón, ¿cómo entonces cayó de esclavo el pueblo hebreo? No sé si te has preguntado. ¿Cómo cayó de esclavo el pueblo hebreo? ¿Por qué? ¿Por qué se le olvidó a los próximos faraones quién era José? ¿Por qué? Porque Dios lo había determinado. Que el pueblo de Dios tenía que estar esclavo. ¿Estás aquí? ¿Quién lo impidió? Nadie. Esa es la voluntad determinada de Dios. ¿Sí? Otra voluntad determinada de Dios, hermano, es el nacimiento de Jesús. ¿Quién lo impidió? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado. El morir en la cruz, el que muriera por nuestros pecados, Dios lo determinó. Nadie lo podía interrumpir. A veces, hermano, cuando leemos en la Biblia decimos, ay, Jesús pudo haberse hecho a un lado. No, ¿por qué? Porque era la voluntad determinada del Padre, la voluntad soberana. ¿Sí lo estás entendiendo? Quiero abarcar esto, hermano, de la soberana, porque ahí no vamos a tener problema. ¿Sabes dónde tenemos problemas? En la voluntad deseada. Pero quiero aclarar bien la voluntad determinada de Dios. ¿Ok? Otra de ellas, hermano, va a haber eventos. Hay un evento que Dios ha determinado. ¿Sabes cuál es? La segunda venida de Jesús. Nada ni nadie va a impedir que Jesús venga por segunda vez. Nada ni nadie va a impedir que los salvos sean voladores de Papantla. ¿Sí sabías esa? Que están modernizando tanto, hermanos, están modernizando tanto las cosas en el mundo, que ya están viendo la forma que los voladores de Papantla sean inalámbricos. Es que todos los veo así, hermano, como que, ya, vamos un poquito, relájate, ¿ok? Entonces, por eso tengo que hacer voladores de Papantla, todos ahí, vamos ahí, no sé cómo, hermano, pero se va a cumplir. Lo que estamos viviendo, los últimos tiempos son
parte de la voluntad soberana. Jesús dijo, va a haber rumores de guerra. Estaba escuchando que el presidente de Estados Unidos estaba diciendo que una de las últimas soluciones para todo el conflicto en Rusia es una tercera guerra mundial. Hermano, no te alarmes, va a pasar. Son rumores. Ahora no te preocupes, ahora ponte más trucha, como dicen por ahí. Porque antes de que suceda todo el problema, hermano, va a venir el rapto de la iglesia. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé, hermano. Entonces nos tenemos que poner bien truchas, ¿ok? O más que truchas, hermano, porque la trucha la pescan luego. Salmones, vamos a ponernos salmones. Salmones, no sangrones, ¿ok? Salmones. ¿Ok, hermanos? Entonces, esto es parte de la voluntad determinada de Dios. ¿Estás aquí? Isaías, ve conmigo a Isaías 14:27. Isaías 14:27. Pero voy a pedir a quien llegue primero a esas citas me va a echar la mano, ¿ok? Porque son varias citas. Ya llegó el pastor. Isaías 14:27. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahí nos está hablando, hermano, de la voluntad determinada de Dios. Isaías 14:24. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Hello. ¿Sí lo entiendes, hermano? Es esta voluntad. Es esta voluntad, hermano, soberana de Dios. Es esta voluntad, hermano, absoluta de Dios. O sea, hermano, que los planes de Dios son inevitables, inmutables que no cambian, que ya así lo ha determinado. Además también son decididos y completos, ¿ok? Y todos estos eventos, hermano, le van a dar gloria y alabanza a nuestro Dios. Estos planes, hermano, son a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, y también, hermano, son a nivel personal. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos incluidos en esos planes. El pueblo de Dios, hermano, aunque fue esclavo, estaban incluidos. ¿Sí, hermano? ¿Estás aquí conmigo? Ve conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Estás aquí? Hermano, desde que Dios creó el mundo y todo, o antes de que lo creara, tú y yo ya estábamos en los planes de Dios. Los hermanos que se han resbalado estaban en los planes de Dios. Ahora, tiempo. No estaban los planes de Dios que se resbalaran. Ese no era el plan de Dios. ¿Estás conmigo? Ah, pastor, entonces ¿por qué se resbalaron? ¿Lo quieres saber? No les digo. No les digo que cuando son bien fáciles, todo les ahí contestan. No les estoy preguntando. Denme chance. Hoy denme chance. Cuando sí les diga, a ver, hermanos, ¿cuál es esta? Sí, contéstenme. ¿Ok, hermanos? ¿De qué color era? A ver, sí, contéstenme. ¿De qué color era la uña del dedo meñique del pie de la bestia? ¿Verdad? Ok, hermanos. Bueno, entonces, déjenme seguir porque si no van a sacar nada. ¿En qué vamos? Que los resbalados, hermano, no es la voluntad de Dios. Ok, pero
Ahí quédate con esa tantito. Quiero acabar con la voluntad determinada, porque el otro punto va a ser la voluntad deseada de Dios, ¿ok? Entonces, hermano, estamos involucrados. La voluntad soberana del Señor, hermano, nos está preparando activamente, ¿sí? Para cumplir con las tareas que Dios tiene, ¿sí? ¿Y qué? Y ser un impacto. Los dones, las habilidades, las cualidades, los talentos, hermano, no son por una casualidad, no son porque le caemos bien a Dios, son porque están puestas en nosotros para cumplir y estar, hermano, dentro del plan, dentro de la voluntad soberana de nuestro Señor. Ve conmigo a 1 de Corintios, capítulo 12, verso 7. 1 de Corintios, capítulo 12, verso 7. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. Amén. Ok, así dice la palabra de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Y cuál es la manifestación del Espíritu? Dones, habilidades, cualidades, frutos, todo lo que el Espíritu te da, avivamiento, el que tengas esa fuerza para estar orando por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tus familiares, por tu iglesia, por el mundo, por todos los gobiernos. ¿Estás aquí? Sí. Esto es, hermano, ese plan, eso es lo que Dios pone, por eso nos capacita. Dios, hermano, en su voluntad soberana, levantó a Moisés. Porque también en esa voluntad soberana no iba a estar toda la eternidad el pueblo de Dios opresionado en esclavitud. Y les iba a levantar un libertador. Y ese libertador fue Moisés. ¿Estás aquí? Y Moisés, hermano, escúchame algo, sacó al pueblo de Egipto. ¿Sí? Lo sacó con su tartamudez. ¿Sí? Está una persona y estaba entre ellos un tartamudo y empieza ja, 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 y todos empiezan a reír. Y dice, no, ja, 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 on. Ok, hermanos. Entonces, hermano, ¿estás entendiendo la voluntad determinada, la voluntad soberana de Dios? Que se va a cumplir. Que Él lo ha determinado y se va a cumplir. Tú y yo estamos en esos planes. Porque Dios lo ha determinado. Pero, aquí es donde viene, hermano, el segundo punto. Y donde viene la segunda opción de voluntad de Dios. Esa voluntad, hermano, que Dios desea. Es la que vemos, hermano, día con día. Y es la que llamamos libre albedrío. ¿Estás aquí? La voluntad deseada de Dios está sujeta a nuestro libre albedrío. ¿Y qué es, hermano, el libre albedrío? El que yo decido obedecer a Dios o no obedecer a Dios. ¿Estás aquí? Yo decido obedecer a Dios, hermano, o no obedecer a Dios. Ve conmigo a 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. 1 Samuel, capítulo 13, verso 13. Ok, 1 Samuel. Cuando estés ahí, di un fuerte amén. 13. Empatados, hermanos. Dice así, iglesia. Ay, no ha dicho. Bueno, a lo que llegas, tomo un poco de agua. Amén. ¿Ya? Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Entonces, Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Ahora, hermano, aquí vamos. La voluntad de Dios era un día levantarles un rey a los hebreos. Porque le dice a Abraham: saldrán de tus lomos reyes. Ahora, reyes para las naciones. No, hermano, reyes para el mismo pueblo. ¿Cristo qué era? Rey de reyes. ¿Y qué es? Rey de reyes y Señor de señores. ¿De dónde viene, hermano, Dios? ¿Dónde viene Jesús? Del rey David. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, determinada era levantar reyes. ¿Sí? Pero aquí todo el pueblo dice: levanta unos reyes. ¿Sabe qué? Mi voluntad se iba a hacer. Ahí están los reyes. ¿Y a quién les levantan? Les levanta Saúl. ¿Ok? ¿Y era la voluntad de Dios, hermano, que Saúl reinara pocos años? No. La voluntad de Dios, hermano, la voluntad, lo que él deseaba, era que Saúl terminara bien su reinado. Esa era la voluntad de Dios. ¿Y por qué no terminó Saúl bien su reinado? Porque la voluntad de Dios fue que él fuera envidioso. La voluntad de Dios fue que Saúl quisiera matar a David. Que la voluntad de Dios era que Saúl fuera egoísta. No, hermano. ¿Sabes de quién fue la decisión ser envidioso, egoísta y desobediente? De Saúl. De él fue la voluntad. Cuando nosotros, hermano, asumimos en nuestro corazón la voluntad de Dios, es porque lo reconocemos como Dios y soberano. Cuando nosotros hacemos nuestra propia voluntad, somos nuestros propios dioses. Hello. Sí, hermano. No, es que es mi voluntad. ¿Y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué el otro? Porque Dios quiere que te vaya bien y así lo tienes que hacer. ¿Estás aquí? Entonces, hermano, Saúl se equivocó. Saúl, hermano, no hizo lo que se le mandó. Si fuera la voluntad absoluta, hermano, de Dios, ¿sabes que fuéramos todos robots? A la derecha. Ama a tu hermano Kevin. Ven. Hermano Kevin, te amo. Te amo, hermano Kevin. Con permiso. Hermano Daniel, te amo. Porque Dios es la voluntad de Dios soberana sobre mi vida. Te amo. No, hermano. Es mi decisión amar a Kevin y amar a Daniel. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Si fuera, como te decía, hermano, la voluntad de Dios, fuéramos robots. Y no eres robot. Tienes libre albedrío. Amén. Puedes tomar decisiones. Y tomamos decisiones. Amén. Hermano, la voluntad deseada de Dios, volviendo a Moisés, que sacó al pueblo de Egipto, ¿crees que la voluntad de Dios, hermano, era que Moisés no llegara con el pueblo de Dios a la tierra prometida? Entonces, ¿para qué lo levantó? Esa era la voluntad de Dios, que Moisés lo llevara hasta la tierra prometida. Okay. ¿Pero qué pasó? ¿Qué decidió Moisés? Desobedeció a Dios. El más manso que había, hermano, desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque lo hicieron irritar. No, sí, pastor, es que tiene razón Moisés. No, pero Moisés decidió molestarse. ¿Sí lo entiendes? Hermano, ahora es que pastor, el pueblo, no, con ese pueblo. Te regalo 10 minutos de ser pastor. Te regalo 10 minutos de ser pastor, hermano. Creo que me entregaré a ese ministerio a los 2. No, mantenga usted mejor, pastor.
Me estaban diciendo unas personas, te ves igualito, nomás que con peluca blanca ahora. Sí, hermano, veo un primo y dice, oh, estás igualito, más que ya el pelo está todo blanco. Bueno, hermano, le digo, pues ponte a pastorear. No les dije dónde, ¿ok? Ahora, hermano, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que Moisés desobedeciera. La voluntad de Dios era, hermano, que Moisés obedeciera. Amén. Ahora, vamos ahí. La voluntad soberana. ¿Cuál era la voluntad soberana sobre el pueblo de Israel? Que llegaran a la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Llegaron a la tierra prometida porque hay una voluntad determinada, una voluntad soberana, ¿sí? Ahora, ¿llegaron todos los que salieron, hermano, de Egipto? No. ¿Por qué? Porque también nosotros se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, se quejaron con Dios. ¿Esa era la voluntad de Dios, que desobedecieran? ¿Era la voluntad de Dios que se quejaran? No, hermano, no era su voluntad. Fue su decisión de ellos. ¿Sí lo entiendes? Ellos decidieron. Ellos decidieron quejarse. ¡Ay, otra vez maná! Bueno, ¿qué querías? ¿A la maldita vecindad o qué? No, hermano. Sí. Es Dios. Dios, hermano, ahí es donde está su voluntad deseada. Y es esa voluntad deseada, hermano, cuando Dios prueba nuestros corazones para reconocer si nosotros reconocemos a Dios como Dios y soberano. ¿Sí? Es para eso, hermano, para reconocer quién es el que manda realmente en nuestras vidas. Hay una alabanza que dice, en mi vida el capitán es Cristo. Y cuando Cristo te manda algo, en mi vida el capitán soy yo. Sí, hermano. Ve conmigo a Jeremías 18:10, por favor. Jeremías 18:10. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. 18:10. ¿Ya estás ahí? La palabra de Dios dice así. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Te lo voy a repetir. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Entiendes, hermano, por qué? Hermano, la voluntad de Dios no es que gente se resbale. ¿O sí? Entonces, ¿para qué mandó a su Hijo? ¿Para qué mandó a su Hijo Jesucristo, hermano? Si sabía Dios que me iba a resbalar, que iba a pecar de nuevo. ¿Para qué? No, hermano, esa no es la voluntad de Dios. Fue mi decisión. Fue mi desobediencia a Dios. Ahora, yo te decía, hermano, que la voluntad determinada de Dios nos prepara. ¿Estás aquí? Amén. Sí, hermano, nos prepara. ¿Cuántas veces Dios, hermano, ha sentido no hacer ciertas cosas? Te está preparando Dios. ¿Cuántas veces, hermano, Dios nos está alertando de cosas? ¿Por qué? Porque quiere que caigamos. Porque quiere, hermano, que tropecemos. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No quiere eso Dios, hermano. Dios nos está preparando precisamente para no caer. Dios trató, hermano, primeramente con el pueblo para que no murmurara. ¿Dónde murmuraron por primera vez el pueblo cuando salió de Egipto? En el desierto. Sí, en el desierto. Específicamente. ¿No les digo? En Mara.
Cuando, ¡ah! Esta agua no sirve. Esta agua no es Bonafón. Esta agua es del grifo. ¿Me hablaban? Ah, hermanos, están muy tensos. Y sabes, hermano, entonces ahí, ¿y qué les dijo Dios? A ver, Moisés, diles que se cambien, yo les voy a proveer, yo les dije. Y mira, agarra este árbol y échalo a las aguas y se van a endulzar. ¿Sí lo entiendes? Dios nos prepara, hermano. Dios está involucrado. Su voluntad soberana y su voluntad deseada, Dios está involucrado con nosotros. No nos deja. Si nosotros a veces pensamos, hermano, no, es que la voluntad de Dios es que yo me tropezara con una cáscara de cerveza. No, hermano. Ay, es que la voluntad de Dios era que yo me tropezara con un cigarro de marihuana. No, hermano. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es prevenirnos. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere, porque dio su vida de su Hijo por nosotros. Entonces, hermano, a veces cuando decimos, ahí nos vemos, si Dios quiere, ¿tú crees que Dios nos quiera que nos veamos en su casa? Pero ¿quién decidió? ¿Quién decide venir o no venir? Dios. Pero nos gusta decir eso, hermano, para disculparnos nuestra mala decisión, nuestra decisión desobediente de Dios. ¿Sí? Porque decidimos, hermano, desobedecer a Dios. Es ahí donde viene. ¿Ok, hermano? ¿Tú crees que Dios te pone? Ay, no, ahora no vengas a la oración, hijo. No. Ay, te veo bien cansado. No, hoy no vengas a la oración. Esa es mi voluntad. Pastor, yo sentí de Dios que me dijo, hoy no vengas a la oración. Ay, pastor, es que estaba bien cansado. Y Dios lo sabe, sí. Y te despertó para que vinieras. Y te incitó en tu corazón. ¿Pero qué hiciste? Desobedeciste. ¿Fue la voluntad de Dios que tú desobedecieras? Él nos dio libre albedrío, hermano. Y ese libre albedrío es el que interrumpe que obedezcamos a Dios o no. Ese es el libre albedrío, hermano. ¿Sabes por qué? Porque los pensamientos de Dios hacia nosotros son para bien. Jeremías 29, 11. Si vas conmigo, por favor. Jeremías 29, 11. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que esperáis. Ahora, hermano, esperamos bien. ¿Qué creen, hermanos, de allá de los que nos están viendo en casa? Hoy Dios nos va a dar despensas aquí, pero el que esté aquí. Ah, pastor, la voluntad de Dios era que yo no me diera despensa. No, hermano. Dios te quería bendecir. ¿Pero por qué? Porque no me bendijo. Porque yo desobedecí. Porque yo puse un pretexto. Porque yo me disculpé. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí entiendes la voluntad deseada de Dios? Que nos lo deja nuestro libre albedrío. Él tiene planes para todos. Él tiene planes para todos. Un día estábamos en un evangelismo. Hermanos. Y la voluntad de Dios era bendecir a todos los que fueran al evangelismo con un refresco. A toda la iglesia con un refresco. Esa era la voluntad de Dios, a toda la iglesia con un refresco. Ah, pastor, ese día no me bendijo Dios. No, era en el evangelismo. Y los que fuimos, Dios nos bendijo con un refresco. ¿Estás aquí? Ese era el deseo de Dios.
¿Para qué? Para que Él cumpliera su voluntad. Y a veces, hermano, nosotros no estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque le achacamos. Ay, lo malo que me pasa, ay, Dios lo desea. No, hermano, ¿tú crees que Dios desea eso? ¿Tú crees que Dios desea, hermano, nuestro mal? ¿Tú crees que Dios desea que pequemos? Ah, ya está mi voluntad. Sabe que vamos a pecar. Eso sí, sabe que vamos a pecar. ¿Y qué hace? Nos previene. Cuidado, te vas a caer. Ah, no es cierto. Siempre he pasado por aquí y pácatelas. Te caes. Les estaba comentando en el estudio bíblico. ¿Supiste que nos quedamos sin agua una semana prácticamente aquí en la iglesia? Sin agua. ¿Te acuerdas? Que anduve pidiéndoles a muchos de ustedes, oye, ¿tienes agua en tu casa? Sí, regálame un tambo, regálame, un bidón y todo eso. ¿Se acuerdan que lo estuve pidiendo? ¿Qué creen? Que Dios me previno. Antes de que se fuera el agua, Dios me había puesto en mi corazón, llena cubetas de agua. Ah, ¿para qué? Llena cubetas de agua. ¿Para qué? Todavía agua y veo una persona, uno de los barrenderos que quería agarrar agua de allá y no había. Me dice, es que avisaron que no iba a haber agua toda una semana aquí. Y todavía Dios me dice, llena cubetas. ¿Ya viste por qué? Ay, después, Señor. Ándale, Juanito, sale. Hermano, no, es que la voluntad de Dios fue que esos días no me bañara. No es cierto. No es cierto. Dios me lo previno. Y cuando ya, ahora sí voy a obedecer a Dios. Abro la llave y ¿qué crees? Nada. Señor, qué malo eres. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ay, Juanito. Te lo dije desde el principio de semana, llena cubetas. Y a nadie le quise decir, pues ya ve, pastor. Ahora, ¿fue la voluntad de Dios, hermano? Yo desobedecí esa voluntad. ¿Él quería que no me bañara? No, hermano, él quería que me bañe diario. Y eso es lo que quiere. Sí. No hace que me bañe. ¿Ok? Sí, hermano, sí lo entiendes. Y a veces, hermano, a lo malo que pasamos, decimos, es que vino de Dios, fue la voluntad de Dios. Me cayó un rayo, fue la voluntad de Dios. No, hazte un lado. ¿Sí, hermano? Lo que no pasa, hermano, con su voluntad determinada o soberana, es inevitable. O sea, su voluntad determinada y soberana es inevitable. Va a pasar, es impredecible, pero se cumple y es revelada por medio de su palabra. ¿Ok? Ahí nos revela Dios su voluntad determinada y soberana. ¿Y por dónde, hermano, nos revela Dios su voluntad deseada? Por su Espíritu Santo. El que leas la palabra. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en una situación difícil, leemos la Biblia y qué casualidad lo que estoy pasando? No, qué casualidad, Dios nos está previniendo, Dios nos está ayudando, Dios está haciendo esto y nos quiere ayudar, hermano, nos quiere prevenir. ¿Sí entiendes? No es el deseo de Dios que pequemos, no es el deseo de Dios que desobedezcamos. ¿Cuántos papás hay aquí? Alcen la mano. ¿Cuántos papás? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos papás? ¿O mamás? Ok. ¿Cuántos sabemos? ¿Ok? Sí, ¿verdad? Hermanos, ¿su deseo es que nuestros hijos sean desobedientes? No, sí, pastor. Yo quiero que mi hijo sea desobediente. Ese es mi mayor anhelo. No es cierto. ¿Tú crees que es el deseo de Dios, hermano, que nos vaya mal? Pero nos va mal, ¿por qué? Porque desobedecemos, porque no cumplimos, pecamos. Por eso te decía, el resbalado, hermano, se va por su decisión. No dice, es que era el año sabático que Dios tenía determinado para mi vida. No es cierto.
Hermano, desde que nacemos en Cristo, el deseo de Dios es que permanezcamos en Él. Ese es el deseo. Eso es lo que quiere Él en su voluntad. Pero esa voluntad depende de nuestro libre albedrío. Y en verdad, hermano, quiero que lo podamos entender. Porque a veces es lo que decimos, fue voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que me resbalara. Fue voluntad de Dios. Está hermano como ese hombre, ese hermano. Va un hermano en el camión. Ahí va en el camión, ¿ok? Y de repente, hermano, el camión se frena, pero el hermano le había pedido ya una mujer, una esposa a Dios. Y se frena el camión y se le viene, hermano, una hermelinda linda a él. Y te reprendo, Satanás. Y luego otra vez, hermano, va y se vuelve a frenar el camión. Y hermano, le manda a alguien, pero súper fea. Y vuelve a decir, te reprendo. Y ahí está, otra vez. Y se vuelve a frenar. Y le cae en sus brazos Miss Universo. Bueno, Señor, hágase tu voluntad. ¿Es cierto? No, es mi decisión. Es mi decisión caer. Es mi decisión desobedecer a Dios. No es determinada por Él. Dios no quiere, hermano. Dios quiere esos planes para bien. Ocupemos bien este versículo de Jeremías 29:11. Es que si Dios, hermano, si Dios quiere que el bien para mí, ¿por qué me está yendo mal? Pues porque desobedecemos. ¿Estás aquí? Porque desobedecemos. ¿Por qué pequé? Porque desobedeciste. ¿O qué crees, hermano, que Dios quiere? No. A ver. Hermano Godolfredo, quiero mi voluntad hacia ti es que no vengas en 3 años a la iglesia, ni ores, ni diezmes, ni nada. Que te vayas al mundial. Pastor, recibí una revelación de Dios que me dijo, vete al mundo. Voy a obedecer a Dios. Ahí sí, ¿verdad? Porque es tu gusto. No. La voluntad de Dios es que nos permanezcamos ahí. Te decía yo, hermano, en un punto anterior, que cuando Dios, hermano, nos permite libre albedrío, está probando nuestro corazón. ¿Sí lo entiendes? Prueba nuestro corazón. Y sabes, hermano, va a estarlo probando, pero ya sabes la fórmula. Ya sabes, espérate, me está dando flojera. No, me tengo que levantar. Porque esto me pasó una vez. Y cuando hice caso a mi flojera, cuando desobedecí a Dios, me aparté de Él. Me pasó esto, no. Entonces ya me la aprendí. ¿Estás aquí? Amén. Le hablaba yo a los hermanos en el estudio bíblico. Yo creo que todos, hermanos, háceme la mano en verdad. Sí lo quiero saber. Porque para mí fue un coco las multiplicaciones. Cuando me las estaba aprendiendo. Hermano, no avanzaba de uno por uno. Uno por uno. Y luego mi mamá me decía así, uno por uno. ¡Mamá! No le agarraba. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta congregación tan inocente. Gracias, Señor. Y no avanzaba. Y luego estabas presionándote. Hermano Arturo, hermano Daniel, hermano Kevin, hermano Roberto. ¿Quién está ahí? Hermana Karen, ¿nos ayudas con la cámara, por favor? Agarra a todos los hermanos. Ok. Formados. A ver, hermano. Vamos formados en primero. No, Daniel, tú te gana Kevin. Espérate, no, mi hermano es primero, mi hermano Roberto. Mi hermano Roberto. Órale, ¿sí va? ¿Sí va? ¿Ahí vamos?
Sí, ¿verdad? Órale. Me dijeron, nos medimos, mi hermano mayor y yo, nos fuimos de espaldas y me dijeron, ay, nomás está más grande por el pelo. Si soy más pelón ahorita que nada, hermanos. Y hasta dice así, no, es mi cabeza. Ahora, hermano, imagínate, está la maestra, ¿ok? Y nos va a preguntar las tablas. ¿Estudiamos las tablas? Sí, ¿verdad? Ya estudié las tablas, ¿ok? Ahora estamos así en la primaria. Y a ver, nos iban a dar. Ok, y ya. Y luego, espérate, hermano, y iba avanzando. Ya avancé otra vez. ¿Y luego qué? No, más tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos sabíamos las tablas. ¿Ok? ¿Sí lo entendemos, hermanos? Sí. Ok. Y luego, la tercera clase. Ah, no, ahora soy yo primero. ¿Por qué? Porque ya te la sabías. Sí, hermano, sí lo entiendes. Sí. La primera prueba nos cuesta. Pero ya después, Dios en esas pruebas es probar de corazón. Ya sabes lo que pasa, ¿verdad? Ya sabes que te van a preguntar, ya te las aprendiste. Entonces, ¿qué es nuestra obligación? No caer en esa trampa. ¿Qué, hermano? ¿Saben las preguntas? A ver, 9 por 9. Ya ve. A ver, no te rías, Kevin. No te rías. Te voy a poner una difícil. 7 por 6. A ver, hermana Kevin. Ah, la hermana Kevin. Es que se pareció mucho. Hermana Kevin, Ya te la soplaron. Pero te la soplaron, ¿verdad? No te voy a hacer preguntas. ¿Sí lo entiendes, hermanos? Gracias, hermanos. Gracias a todos. Gracias, hermana. Ay, ya va por la prueba. Pero quiero, hermano, que quede claro. La voluntad determinada y la voluntad deseada de Dios. Él no desea que nos apartemos de Él. ¿Y cómo, hermano? ¿Y pastor? ¿Y cómo voy a lograr esto? Ven en la tarde porque ahí viene la segunda parte. No, te lo voy a decir. ¿Cómo logro esto? Ve conmigo, hermano, ¿verdad? Quiero que todos vayamos. Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Mateo capítulo 7, verso 7 al verso 8. Cuando llegues ahí, Dios fuerte. Amén. Dice la palabra de Dios, hermano: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Estás aquí? Amén. Ahora, hermano, esto es tan importante. ¿Por qué? Porque Dios nos da su voluntad, nos revela su voluntad, abre su voluntad y nos provee de su voluntad cuando la buscamos. Cuando estamos, hermano, pidiéndole a Dios, cuando estamos en relación con Dios, cuando estamos en intimidad con Dios. Porque lo bueno, hermano, viene de Dios. Dios no quiere nuestro mal. Dios quiere, hermano, nuestro bien. Mateo 7:11. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Sí, hermano, ¿sí lo entiendes? Que la voluntad de Dios está en pedir. Señor, me está pasando esto. Pídele a Dios y te lo va a dar y te lo da. Pero recíbelo. El problema, hermanos, que a veces va contra lo que nosotros queremos. Dios no quiere que hagamos nuestra voluntad, sino la suya. Porque estamos involucrados en su voluntad. Así como Él, hermano, su voluntad soberana, su voluntad deseada, está involucrado, nos involucra en esa voluntad. ¿Por qué?
Porque quiere lo mejor. Porque dio a su Hijo amado. Para que tú y yo seamos salvos. Para que pequemos, no. Para que nos mantengamos firmes. Para que estemos bien con Él. Por eso te hablaba, hermano, de la prueba. Quizás la primera prueba te pones nervioso, no sabes qué hacer, pero ya después lo sabes y tenemos que buscar de Dios. Y entonces ahora, hermano, tenemos que estar más alertas para estar en la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. No es que Dios te permita pecar. No, Dios no nos permite pecar. ¿Sabes qué? ¿Sabes quién es el único que le permite hacer cosas? ¿Sabes a quién es el único que le permite hacer cosas? Al diablo. Sí, hermano, a Job. ¿Ya viste a mi siervo Job? Ahora te permito que lo hagas. Es el único. A nadie más, hermano. A ti no, a nosotros no nos permite pecar. Por eso nos previene. Por eso nos guarda. Por eso te dice, protégete. Resguárdate. Porque di a mi hijo por ti. Porque tú tienes una vida nueva. La vieja ya pasó. Vive la vida nueva. Por eso te di mi palabra. Por eso te doy a mi Espíritu Santo. Por eso te doy el discernimiento para que disciernas lo que está pasando. ¿Estás aquí? Amén. Y a veces, hermano, no le hacemos caso. ¿Cuántos de nosotros, Dios, de los hermanos ahí? Sí, también los voy a agarrar con ustedes, hermanos, ahí. Así, claro, con ustedes. Sí, tú, ándale, sí. Aunque te vayas al baño, tú. Sí, que estás agarrando el café, tú es. Su voluntad es que estés aquí. No ya. Porque aquí vas a sentir el fuego de Dios. Porque aquí vas a sentir lo que Dios quiere. Dios, hermanos. Filipenses 2:13. Y con esto, hermanos, prácticamente cierro. Filipenses 2:13. Porque Dios, dice así la palabra de Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer de su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Obedece a Dios. Quiero, hermano, verdad, con esto ya cierro el mensaje. No pienses que Dios quiere su voluntad que peques. No es la voluntad de Dios, hermano, un tropiezo. No. ¿Por qué lo permite? Porque prueba tu corazón. Prueba mi corazón. Y lo prueba, hermano. ¿Sabes, hermano, que sería un testarudo la próxima vez que yo sintiera llenar las cubetas de agua y no lo hiciera? Ya me hizo pasar una prueba. Ya sé que la regué. Hermano, mira, era más fácil poco a poco ir jalando agua de allá para acá. ¿Sabes? Un día me traje agua de la Virgen. ¿Y cuál? ¿Cuál es la otra? La Virgen Dominga Álvarez. Y ya venía yo con mi chamuco. Sí, me prestaron un diablito. Y se me cae el agua. Y ya me tienes otra vez levantando el agua. Ahora se cayeron los botes. Desde allá, ¿qué necesidad tenía yo? Cuando Dios me dijo, llénala aquí. ¿Qué necesidad tienes de estar batallando más cuando Dios te dice, cuidado?
yo no quiero que tengas un mal. Mis planes para tu vida son para bien. Eso es lo que tengo en esta mañana para predicar. Voy a pedir por un momento todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano o la hermana que está hablando. Y hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Eso es lo que Dios quiere. Dios, hermano, va a mover todo lo que sea necesario para mantenernos en su voluntad, a su tiempo y no nuestro. No te desesperes. No caigas en la desesperación del enemigo. No. Espera en Dios. Dice la palabra de Dios: todos los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Esa sí es su voluntad. Tu voluntad no es que te desesperes. Tu voluntad. Y ya sabes. Y has pasado muchas pruebas, hermano, hermana. Has pasado muchas pruebas. Y quiero recordarte, ¿sabes cómo las has pasado? En obediencia a Dios. No en desobediencia. En obediencia a Dios. Cuando tú le has hecho caso a Dios. Cuando tú le has hecho caso a Dios. Ahí es cuando pasan las pruebas. Cuando no las pasas es cuando has desobedecido. Cuando ejerces mal el libre albedrío. Cuando ejerces el libre albedrío correctamente en obediencia a Dios, sales adelante. Hemos salido adelante. Dios, hermano, no te preocupes por las pruebas, porque Él te va a hacerlas pasar. Solamente obedece a Dios. En esta mañana, hermanos, sometamos nuestro libre albedrío verdaderamente a la voluntad de Dios. Jesús sobre lo que hizo en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, hermano, Jesús quería hacer su voluntad. Quería ejercer su libre albedrío. Por eso luchó. Y le dijo: Señor, no, hágase tu voluntad. Lo leemos, hermano, en 1 o 2 versículos cuando Él luchaba. Pero quiero que tú escuches algo. Fue una hora de oración. Fue una hora de batalla. Fue una hora de lucha. Y esto fue por 3 veces. No fue fácil. Pero Jesús rindió su voluntad al Padre. Su libre albedrío de Jesús fue la voluntad del Padre. Que la voluntad de Dios, hermano, sea tu voluntad, verdaderamente. Que no salgamos ahora, fue voluntad de Dios. Él no quería que hiciera esto. Él no quería que hiciera lo otro, ¿no es cierto? Ay, Él quería que pasara esto. Él quería que me apartara. No, hermano, te trajo para que no nos fuéramos. Te trajo para que estuvieras aquí. ¿Es fácil? No, hermano. No es fácil a veces rendir la voluntad de Dios. Y sobre todo cuando le permite al enemigo poner muchas oposiciones. Pero ¿sabes? Si tú resistes, si te acuerdas de la prueba, si reconoces en tu corazón la soberanía y que Dios es Dios, vas a salir adelante. No vas a caer. No vas a caer. Vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a la obediencia donde pasaste pruebas. Vuelve a la obediencia donde triunfaste, porque te lo ha mostrado una y otra vez Dios. Vuelve, no caigas. Dios te está diciendo: cuidado, no, mi voluntad no es que tú falles, esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que te vaya bien, por eso pongo los medios y los recursos. Te he dado a mi espíritu, para que mi espíritu te prevenga. He dado mi palabra, mi hijo, limpia tu conciencia, para que tú decidas correcto. Medita en esto, hermano. Medita en esto, hermana. Y Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Estás en los planes de Dios. Él quiere que entremos a la tierra prometida. Él quiere que todos y cada uno entremos a la tierra prometida. Que no seamos una generación, hermano, como muchos se han ido. Como muchos se han ido. Y muchos dicen: fue la voluntad de Dios. No es cierto, no fue la voluntad, fue tu voluntad.
Por eso se fueron, por su voluntad, porque desobedecieron a Dios. No desobedezcas a Dios jamás. No es fácil, hermano, pero sí lo puedes lograr. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo, porque Dios te da los recursos, porque Dios te da los medios, todo lo que nosotros necesitamos, nos lo da. O te ha prohibido venir a tu templo, te ha prohibido entrar a sus atrios, te ha prohibido su palabra, te ha prohibido su guía. No, no te la ha prohibido. Has tocado y Él te ha abierto. Has buscado y Él te ha mostrado. Sigue en ello, hermano, hermana, porque eso es lo que Dios quiere. Estás en su voluntad. Que tu libre albedrío decida lo correcto. Que tu libre albedrío se rompa a la desobediencia y se conecte la obediencia a Dios. Estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo como tu Salvador. Pronto alza tu mano, pronto. Alza tu mano. Queremos orar por ti. Estás resbalado, resbalada, servías a Dios, estabas con Dios, algo pasó. Pronto queremos orar por ti. Pronto. Hermano, hermana, voy a abrir un altar ahorita. Y Dios, hermano, ven a ceder, ven a quebrar, ven a romper tu libre albedrío a la desobediencia y ven a conectarla a la obediencia de Dios, porque pase lo que pase, Dios tiene lo mejor. En verdad, hermano, Dios tiene lo mejor. Solo conéctate. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Yo sé, hermano, que Dios ha hablado a nuestro corazón. Yo sé que Dios ha hablado a nuestro corazón. Ven a este altar. Esos altares están abiertos. Ayúdame, Señor. Ayúdame siempre a hacer tu voluntad. Ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdame, Padre. Muchas veces me has prevenido, Señor. Muchas veces me has prevenido, Señor. Has prevenido a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Y yo te ruego, Padre, que en esta noche, en esta mañana, Señor, te muevas en sus vidas, Padre. Te muevas en sus corazones. Alerta. Alértalos, Padre. Alerta a mis hermanos, a mis hermanas. Que cada uno de nosotros, Señor, verdaderamente rindamos nuestra voluntad a la voluntad deseada tuya, Señor. Que en cada hermano, cada hermana, Señor, se reflejen tus planes para bien y no para mal. Pero no va a ser en la desobediencia, Señor. Va a ser en la involucración, Señor. Te lo ruego, Padre. Quiebra, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, quiebre ese libre albedrío a la desobediencia. Que hoy tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, en el libre albedrío, en obediencia hacia ti, Señor. Que podamos, Señor, en nuestro corazón decidir lo mejor, Padre. Efectivamente, tú quieres, Señor, lo mejor para cada uno. Tus planes para nosotros son los mejores, Padre. Pero en obediencia, Señor. Que ya no vayamos, Señor, pensando en decir, Dios quería esto, esta fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que me separara. La voluntad de Dios fue que hiciera esto, hermano. No, esa no es la voluntad de Dios. Él lo ve, lo sabe. Y los previene, previene a tu vida. Y previene a tu espíritu, y previene a tu alma, previene a tu conciencia. Pero es tu decisión, hermano, hermana. Pero hoy quiere que tu decisión esté ligada a la obediencia divina. Hoy quiere, hermano, que esa decisión esté ligada a esa obediencia divina. Que quitemos todo lo malo. Que quitemos todo lo malo. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que a lo malo no le digamos no? Y a lo que Dios quiere para nuestro bien, si hay esa duda, si hay eso. No, hermano, Dios quiere algo de nosotros. Dios quiere manifestarte en nuestras vidas personales. Dios quiere manifestarse en nuestros matrimonios. Hay un plan divino, hermano.
Hay una estructura divina para cada uno de nosotros, para los matrimonios, para las familias, para los ministerios, la congregación, Señor. Y es unirnos a ello, hermanos. Es unirnos a ello. Y hoy únete. Hoy pide derramar, que se derrame el Espíritu de Dios en tu vida. Que se derrame el Espíritu de Dios en ti, hermano, hermana. Oh, rondo, bobo, sitan, derrama tu Espíritu, Señor, te lo ruego. Derrama ya tu Espíritu, Señor. Que dejemos de dudar, Padre bendito Dios, de lo que tú es tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a someternos, Señor, verdaderamente a tu voluntad, Señor. Te lo ruego, Dios eterno, Señor. Te lo pido, Dios bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, a someternos a tu voluntad, Padre bendito, Señor. Todos y cada uno de nosotros, Señor. Ya, Padre, ya ayúdanos a dejar de luchar contra lo que tú quieres, Señor, en nuestra vida, tus planes, tus deseos, Señor, para lo que quieres en nuestra congregación, los hermanos que están allá afuera, Señor. Que quiten, Padre, ese cliché. Si Dios quiere, muéstrales que tú quieres la entrega. Muéstrales que tú quieres, Señor Dios, la dedicación, Señor, el compromiso, la lealtad, la fidelidad de cada uno de nosotros, Señor. Sí, Dios, yo te lo pido, Padre. Esa lealtad, fidelidad, constancia, compromiso, Señor, con tu palabra, con tu obra, Señor, con tus designios, Señor. Oro por ello, Padre, en esta noche, en esta tarde. Oro por ello, Señor Dios, que ya, Señor, dejemos de estar disculpándonos, dejémonos, Señor, de estar haciendo, Padre, lo que nos perjudica, Señor, y achacando lo que es tuyo. Oh, rondo, bobo, si tanderere bebe kende. Oh, rollo, soche, ye, besiri. Oh, rondo, bobo, quitandoro, bobo. Bebe kende, bebe, citandoro. Oh, bendito Dios. Ora en lenguas, iglesia. Ora en lenguas. No lo alabes, ora en lenguas. Ora en lenguas, iglesia. Que tu oración sea en lenguas en esta noche, en esta mañana. Oh, rombo, bobo, citandere. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Una vez más. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré
líbrame, Señor, líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Ahora se ha dado la iglesia, ahora se ha dado la iglesia. Alaba todo, Qué hermosa presencia de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración, iglesia, si tú quieres hacerlo. Pero es de compromiso, es de lealtad, es de fidelidad. ¿A quién? A Dios. A Dios. Y si lo haces con Él, a todo lo que te rodea va a ser. Pero ahora no te voy a pedir que pongas tu mano derecha en tu corazón. Quiero que extiendas, pongas delante de ti tus manos. Quiero que pongas delante de ti tus manos, la derecha y la izquierda. A una distancia, así, mira, quiero que me metas, así. Ahora, en Deuteronomio, Dios nos dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si obedeces, la maldición si desobedeces. Yo muchas veces les he dicho, hermano, que la bendición ¿a qué mano pertenece? A la derecha. Hoy Dios pone en tu mano derecha la bendición y pone en tu mano izquierda la maldición. Y ese es el libre albedrío que Dios nos da. Y ahora tú vas a decidir. Nadie, hermano, nadie vamos todos a cerrar nuestros ojos. Nadie va a ver, va a ser tu decisión. ¿Cuál mano vas a llevar a tu corazón? Y vas a quitar, es que Dios había permitió esto, Dios no. No, hermano. Dios quiere lo mejor para ti, siempre. Dios quiere lo mejor para nosotros. Planes de bien, no para mal. Eso es lo que quiere Dios, pero es nuestra decisión. Ese es el libre albedrío. Ese es entrar en la voluntad deseada de Dios.
Y cuando yo lleve, hermano, cuando yo diga, Señor, y llevo mi decisión a mi corazón, es donde vas a decidir qué mano poner en tu corazón. Pero esto, hermano, es día con día. No es hoy solamente. No es hoy solamente porque escuchamos la predicación. Día con día, Señor, decido obedecerte. Decido rendir mi voluntad a la tuya, Señor, y hacerte caso, a buscar. Hazme sensible para escuchar. Hazme sensible para tocar. Hazme sensible al recibir lo que tú quieres. ¿Sí lo entendiste? ¿Sí entendieron? Ok. En este momento, hermanos, Dios está poniendo en tu mano derecha la bendición, sus designios, su voluntad deseada a tu vida, a tu matrimonio, a tu familia, a tu ministerio, lo tengas o no lo tengas, te lo está poniendo ahorita y lo está poniendo a tu congregación porque eres partícipe de todo y te está permitiendo en tu mano izquierda tu libre albedrío de desobedecerle. Pero quiero que recuerdes, no es la decisión de Dios, es tu decisión. Y repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Perdón, hasta que yo diga, tomo la decisión. ¿Sí? Hasta que yo diga, tomo la decisión. Mientras con sus manos abiertas, hermanos. Señor Jesús, Señor Jesús. en esta tarde, En esta tarde agradezco de todo mi corazón agradezco de todo corazón que me hayas salvado, que me hayas salvado, que me hayas involucrado que me hayas involucrado en tus planes en tus planes soberanos soberanos desde antes de toda la creación. desde antes de toda la creación. Ya estaba escrito Ya estaba mi escrito participación mi participación en todos esos planes. en todos esos planes. Y en esta tarde, Señor, Y en esta tarde, Señor, estoy delante de ti, estoy delante de ti, porque sé que me has dado porque sé que me has dado un libre albedrío. un libre albedrío. Y ese libre albedrío Y ese libre albedrío influye influye en tu voluntad deseada sobre mi vida, sobre mi vida, para los casados, sobre mi matrimonio, sobre el matrimonio, para todos, para mi familia. para mi familia. Te digo que repítalo todo, hermano. Quizás ahorita no tienes ministerio, pero lo vas a tener. Para mi ministerio Para mi ministerio y para mi iglesia. y para mi iglesia. Hoy vas a decir tu nombre. Aquí Yo hoy decido decido llevar a mi corazón. llevar a mi corazón, En este momento lleva la mano que tú desees. Llevar a mi corazón llevar a mi corazón mi libre albedrío mi libre albedrío para someterme para someterme a tu voluntad. a tu voluntad. Y esto, Señor, Y esto que sea día con día día con día parte parte de mi pan diario, de mi pan diario, de mi compromiso de mi compromiso, en partícipe en a tu compromiso, compromiso, a tus recursos, a tus recursos, a tus medios a tus medios que mandas que mandas para mi vida, para mi vida, para que pueda recibir para que pueda recibir el bien que tú tienes planeado y pensado para mi vida, que se haga realidad. que se haga realidad. Hoy, Señor, Hoy, Señor, ayúdame ayúdame a discernir a discernir tus respuestas. tus respuestas, Ayúdame a discernir ayúdame a discernir lo que traes a mi vida, traes a mi vida, lo que traes a mi corazón. traes a mi corazón. Hoy, Señor, Hoy, Señor, busco de ti. busco de ti. Hoy, Señor, Hoy, Señor, pido, pido, busco, busco, llamo llamo
y toco y toco para poder para poder encontrar, recibir, hallar, hallar, entrar a lo que tú tienes para mi vida, para todo mi alrededor. Hoy dejo, Señor, de todo mi corazón aquello que me estorba. Hoy yo decido por tu bendición a mi vida. Hoy, Señor, realmente me humillo a ti para que sanes todo mi alrededor. Ayúdame a acordarme las veces que me has permitido vencer. Y no es más que otra cosa por la obediencia, por lo que tú has hecho en mi vida. Y que esto, Señor, la decisión que hoy tome se refleje en todo mi alrededor. Hoy también, Señor, pongo mis anhelos y mis deseos en tu voluntad, no en la mía. Hoy, Señor, creo ser esa persona nueva, esa criatura nueva, y ayúdame a vivir como tal, a perseverar en la lectura, en la oración, en la intimidad contigo. Que nada me separe, que día con día lo haga. Esto, Señor, lo oro como un compromiso, como una determinación, porque sé que tú estás involucrado. Y hoy, Señor, más que nunca reconozco esa palabra que me dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú eres más en mí que el del mundo. Y si tú estás conmigo, no hay nada contra de mí. Aún cuando le llegas a permitir al enemigo, me previenes y ayúdame a pasar las pruebas, a no tenerles temor, porque soy obediente a ti. Hoy decido, Señor, sé lo que es tus pensamientos, y ayúdame a no disculparme mis fallas, que fue lo que tú querías. Hoy quieres lo mejor para mí. Hoy lo tomo, hoy lo aseguro en mi corazón y lo guardo con todas las fuerzas. Lo guardo con tu mano poderosa. Acampa alrededor de mí. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Alaba a la iglesia, alábale, alábale.
hermosa presencia de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué, hermanos? Porque Él está comprometido. Porque ahorita su Espíritu Santo está resguardando tu corazón. Amén. Está ahorita su Espíritu Santo diciendo, sí, estamos involucrados. Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados con nosotros. Amén. Y no es de decir, ay, Dios quiere lo mejor, hermano, va a venir lo mejor. Pero día con día, hermano, tenemos que hacer esta oración. Señor, rindo mi libre albedrío a la obediencia a ti. Amén. Rindo mi libre albedrío a la obediencia a ti. ¿Ok? No a mí, no a lo que yo quiero, no a mi voluntad, a tu voluntad. Y vamos a ver, hermano, cosas grandes. Créeme. Dios tiene la fertilidad en esta iglesia. Amén. Dios tiene la fertilidad en tu vida. Vamos a despedirnos. Hermano Daniel, le dices al hermano Ismael que ya salimos pronto. ¿Sí? Por favor. Y que ya no tardamos. Ahorita yo salgo a disculpar, hermano Daniel. Vamos a despedirnos, hermanos. Que Dios nos lleve y vayamos verdaderamente con ese bien. Hermano Kevin, nos despides en la oración, por favor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra edificante que nos has dado, Señor. Y te oramos, Señor, y te pedimos, Padre, porque cada día seamos receptivos, Señor, a tu presencia, Señor, a tu palabra. Que antes de tomar esa decisión de libre albedrío, Señor, lo pensemos 2 veces, Señor, y vengamos a ti, Señor, para aclararnos, Señor, y podamos tener realmente ese compromiso que necesitamos, Señor. Te oramos porque nos permitas llegar con bien a nuestros hogares, Señor, y regresar al próximo servicio, y que más de los hermanos que no pudieron venir en la mañana vengan en la tarde, Señor. Todo esto te lo oramos y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Puede hacer por mis pedidos y Dios te bendiga. Gracias.